La primera vez que lo vi, pensé que era un gato. Fue apenas un movimiento. Algo negro cruzó por el extremo de mi visión mientras buscaba las llaves sobre la mesa. No escuché ningún ruido, tampoco hubo un golpe, mucho menos un maullido, solamente una sombra. Giré mi cabeza, pero no vi nada. La sala estaba exactamente igual, la lámpara encendida, el sofá, la biblioteca, pero ningún gato. Me reí de mí mismo. Estaba cansado. Eso fue todo. O al menos, eso fue lo que pensé. La segunda vez no fue un animal, fue una taza. Estaba sentado frente al computador cuando vi, por el rabillo del ojo, algo que parecía una taza negra desplazándose lentamente sobre la repisa. Giré. La repisa estaba vacía. La taza que había visto ni siquiera existía. No había ninguna taza parecida en toda mi casa. Aquello me incomodó, pero seguí trabajando. Y entonces escuché un pequeño golpe, un tac. Miré hacia la repisa, pero nada. Luego vino el segundo tac. Esta vez el sonido vino del suelo, debajo de mi mesa. Había una taza negra, no era mía. La levanté, estaba completamente fría. La arrojé a la basura y al día siguiente había desaparecido. Pensé que alguien había entrado, así que cambié las cerraduras. Revisé las ventanas, pero obviamente no había nada. Durante varios días nada ocurrió, absolutamente nada, hasta que empecé a ver las dichosas esferas. La primera apareció una noche mientras veía televisión. Era una esfera pequeña, del tamaño de una canica, negra, no gris, no transparente, no blanca, negra. Parecía absorber la luz a su alrededor. La vi pasar por el rabillo de mi ojo y pasarse por el frente del televisor. Cruzó lentamente de izquierda a derecha y desapareció detrás del marco de una puerta. Obviamente me levanté, encendí todas las luces, pero no había nada. Pensé que había sido solamente una mosca, algún insecto o algo, hasta que apareció otra, y esta vez fue detrás de mí. La vi reflejada en la pantalla apagada del televisor, una esfera perfectamente negra flotando a la altura de mi cabeza. Giré y desapareció. Desde entonces comenzaron a aparecer con más frecuencia. A veces eran esferas, a veces eran animales, e incluso una rata cruzó el pasillo. Vi a un perro sentado al final de la habitación, una especie de pájaro negro posado sobre una silla. Nunca podría verlos directamente durante más de unos segundos. Siempre estaban en el límite de mi visión. Siempre desaparecían cuando intentaba mirarlos de frente. Pero los objetos, los objetos eran diferentes. Los objetos prácticamente se quedaban. Una noche encontré una silla a mitad del pasillo. No era una silla que tuviese yo en la casa, era una silla completamente negra. La observé durante varios minutos y no desapareció. Cuando la ignoré y al día siguiente fui a buscarla, esta ya no estaba. Entonces empecé a tomar fotografías, no de las apariciones, de los lugares donde aparecían. Durante una semana no ocurrió nada, hasta que revisé las fotos, y en todas ellas había algo muy extraño. Una silla aparecía donde no había ninguna, una puerta estaba entreabierta cuando recordaba haberla cerrado. En una fotografía, el pasillo, había una pequeña mancha circular completamente negra. Pensé que era un defecto de la cámara. Amplié la imagen. La esfera estaba allí y tenía algo dentro escrito. No era una palabra, era una fecha. La fecha del día siguiente. Dormí un poco aquella noche, y digo un poco en el sentido literal de la palabra porque la verdad no es que haya podido dormir. A las 3:17 de la madrugada escuché algo caer en la cocina. No quise levantarme, pero escuché otro golpe.
tac, y después otros. Eran pasos, pero no sonaban como los pasos humanos, eran golpes secos, como si alguien estuviera dejando caer objetos pequeños sobre el suelo mientras avanzaban. Finalmente me levanté, caminé hasta la cocina. No había nadie, pero sobre el piso había 4 objetos: una taza, una cuchara, un teléfono y una fotografía. Los 4 eran negros, no pintados de negro, no, eran negros, de una manera imposible de explicar, sin reflejos, sin textura, como si fuesen agujeros que se forman con los objetos. Me acerqué a la fotografía. Era la foto de mi apartamento. La reconocí de inmediato, pero había algo diferente. En la imagen aparecía yo, de pie, en la cocina, mirando hacia la cámara, y detrás de mí había una esfera negra, mucho más grande que las anteriores, del tamaño de una cabeza humana. Sentí frío, no porque la fotografía fuera extraña, no, sino porque la había tomado yo. Recordaba perfectamente ese momento, solo que en mi recuerdo no había nadie detrás de mí. Levanté la mirada. La esfera estaba allí, suspendida en la cocina a unos 3 metros. Por primera vez no estaba en el rabillo de mi ojo. La estaba mirando directamente. No se movió, no desapareció, solo flotaba. Entonces comprendí algo. Las sombras no estaban intentando esconderse de mí. Yo había cometido el error de pensar que desaparecían cuando las mirabas. No, se estaban alejando. Cada vez que las miraba de frente retrocedían. Cada vez que dejaba de prestarles atención regresaban, como un animal que todavía no se siente preparado para acercarse. La esfera comenzó a avanzar, muy lentamente. Un centímetro, después otro. Sentí que mi cuerpo se paralizaba. Entonces escuché algo detrás de mí. Otro tac. Me giré hacia atrás, obviamente había una silla. La misma silla negra de la fotografía. Tac. Apareció la taza sobre la mesa. Tac. Una cuchara cayó al suelo. Tac. El teléfono comenzó a vibrar. Tac. El teléfono comenzó a vibrar. Lo recogí. La pantalla estaba encendida. No había número, solo una fotografía. La abrí. Era la foto de mi cocina, tomada desde el lugar donde yo estaba parado. En ella aparecía mi espalda, detrás de mí la esfera. Pero había algo más. En el reflejo de la ventana se veía una segunda esfera, y detrás de ella una tercera, una cuarta, una quinta, todas acercándose. Entonces entendí por qué nunca había conseguido verlas directamente. No porque desaparecieran, sino porque nunca había habido una sola. Siempre habían estado detrás de mí, esperando a que mirara hacia otro lado. La pantalla del teléfono se apagó, la cocina quedó completamente oscura, y en medio de aquella oscuridad escuché el sonido de algo arrastrándose por el suelo. No era un animal, no era una persona, era la silla. La silla que acababa de desaparecer se acercaba lentamente, y por primera vez comprendí algo todavía peor. Los objetos no estaban desapareciendo de mi casa estaba empezando a aparecer dentro de ellos. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron la puerta de mi apartamento abierta. Obviamente yo me fui. Según ellos, dicen que solamente estaba una taza negra sobre la mesa, una silla en mitad del pasillo y un teléfono completamente apagado, pero que lo más curioso les pareció a ellos fue encontrar una fotografía, y que en la fotografía aparecía el apartamento vacío excepto por una esfera negra suspendida en el centro de la sala.
Los vecinos me dijeron que probablemente era un defecto de la cámara, que debía dejar esa paranoia y que debía regresar. Hasta que uno de ellos decidió mirarla más de cerca. Dentro de la esfera podía verse algo, algo muy pequeñito, una habitación, y en aquella habitación se alcanzaba a vislumbrar un hombre que estaba mirando hacia afuera, esperando que alguien lo viera o esperando a que alguien girara la cabeza. Como sabrán, el pasado 10 de agosto Colombia sufrió un terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter, lo cual ha dejado cientos de víctimas y miles de personas afectadas, especialmente en Chocó, Valle Cauca, Risaralda y Caldas. Si quieren ayudar, los canales oficiales para poder ayudar y donar sus medicamentos, alimentos no perecederos, entre otros insumos, son el de la Cruz Roja Colombiana y el Banco de Alimentos. Se los voy a dejar dejando la información por aquí abajito para que puedan hacer sus donativos y ayudar. Y además de eso, eh, quiero prestar mis redes sociales porque si de pronto tienes información de personas desaparecidas o necesitas difundir cualquier dato, puedes escribirme en todas mis redes sociales y haré lo posible de que esta ayuda pueda llegar a más gente, obviamente de manera muy responsable. Sin embargo, lo más seguro es contactar primero los canales oficiales de la Cruz Roja Colombiana o de la UNGRD. Y pues, amigos, cualquier ayuda, por más pequeña que sea, así sea difundir, suma bastante. No es más, y pues gracias por tu solidaridad. Que tengas un buen día y muchas bendiciones.